Yo no creo que ni es correcto ni conveniente hablar de una especie de ecuación de causa y efecto directo en este tipo de situación. La persona es libre y por tanto se cuenta como todos nosotros en determinadas limitaciones en la propia vida. Hay algunas cosas que son problemas. Un problema para mí es donde existe una diferencia entre la situación real y lo que razonablemente podría llegar a ser. Pero si no hay una mejora posible en esa situación, hay que considerarlo como una limitación. Un hijo que vive con su padre, con su madre, que están divorciados, separados, esto no lo puede cambiar, no es un problema, es una limitación y tiene que aprender a vivir con él. Limitaciones siempre va a haber, pero de intentar mantener que va a haber automáticamente una especie de género nuevo de joven, de persona, como consecuencia de esto, me parece que va en contra de la dignidad humana. Ahora, limitaciones sí que puede tener. Otra cuestión es que efectivamente, desde el punto de vista sociológico, uno puede decir que hay un número muy elevado de casos, de determinados casos, de familias con matrimonios rotos. Pero también hay que afinar en estos temas, que es muy fácil luego ir demasiado lejos sin tener evidencia científica clara sobre el tema. Porque luego de personas dicen, o algunos opinan, pero en estas familias divorciadas, ya su manera de actuar antes de divorciarse había producido el problema en el hijo antes de la misma separación. Entonces hay que tener cuidado. También incluso desde el punto de vista de lo que dice la Iglesia sobre esta situación, que tenemos que tener caridad y comprensión con las personas. Y hay muchas personas en situaciones irregulares, muy difíciles, pero que quieren hacer las cosas bien. Entonces tampoco se trata de descartar a estas personas con buena voluntad, que quizás con una confusión o errores en sus propias vidas de cómo comprender las cosas con la verdad, pero también se trata de comprenderles y de ayudarles para que viven la auténtica verdad lo mejor que pueden. Bueno, usted creo que acaba de escribir, junto con su esposa, un libro que se llama Familias Contracorriente. Bien, ¿qué tipo de familia es esa? Porque claro, estamos hablando de que parece que como que todo sigue igual, pero no es así. Bueno, todo sigue igual en algún sentido, ¿no? Porque uno puede ver una inscripción en Siria de 2000 años antes de Cristo que dice: ay de mí, que son estos tiempos, los hijos ya no obedecen a sus padres, ¿no? 2000 años antes de Cristo, que no parece que han cambiado mucho los tiempos. Pero sí que hay determinadas cuestiones que han cambiado en los últimos años. Pero el libro de Familias Contracorriente no va tanto contra los tiempos actuales, aunque también hay una referencia a ello. Es más que nada un libro que va dirigido a las familias buenas, a las familias buenas, o que se creen buenas, porque hay un problema que para mí es fundamental en este tipo de familia, y esto es que muchos de ellos han planteado en sus familias, sin darse cuenta, un valor superior que es la paz, pero no la auténtica paz, sino la paz entendido como ausencia de guerra, de tal manera que en su familia no tienen luchas, no discuten, no tienen nada a nadie, en donde se están felices y creen que tienen una familia maravillosa. Pero realmente el valor superior es el bien, y encontrar el bien siempre es arduo, es difícil, cuesta un esfuerzo. Por tanto, si uno está buscando el bien en la familia con los propios hijos, desde luego uno tiene que exigirles, y cuando uno exige a una persona, a la persona no le gusta nada, entonces ahí empieza la lucha. Y no solo eso, sino luego surgen discusiones y hay que debatir los temas y hay que ver quién tiene razón y por qué, y la gente se enfada los unos con los otros, buscando el bien, buscando el bien. Ahora, si uno es indiferente al bien, indiferente al mal, uno puede quedarse con ese tipo de paz, como digo, ausencia de guerra, y en donde son familias absolutamente mediocres, y esto a mí me da muchísima pena pensando en las llamadas buenas familias. Por eso familias contracorrientes son las familias que no están dispuestos a quedarse en esta mediocridad y que buscan el bien, y saben que lo único que pueden matar la auténtica mejora de la familia o de la relación conyugal, lo único que puede matar es la indiferencia. En una relación conyugal,
Si los cónyuges siguen gritándose, chillándose, incluso pegándose y tirándose cosas, hay esperanza. Pero en cambio, si no les importa nada lo que sucede, ni lo que dice el cónyuge, ni lo que pasa con ellos, eso sí que es cuando el matrimonio está muerto. Lo mismo en una familia, entonces es que una buena familia, buscando el bien, tiene que ser una familia con una cierta cantidad de tensión y de conflicto, buscando este bien. Es incómodo, efectivamente, por eso hay muchas familias que prefieren no hacerlo, ¿no? Pero esto es el mensaje del libro. Bien, una de las cosas que parece que ahora también está de moda entre la gente joven es el me apetece, el relativismo, todo depende, o sea, no hay una cosa permanente y eso se refleja en las familias, o sea, en el matrimonio indisoluble para siempre. Sin embargo, parece que al mismo tiempo a la gente le encanta pertenecer a un grupo de amigos que sea su grupo, su clan. Por una parte hemos dejado la familia como algo a lo que pertenecemos, nos hemos pasado a otro tipo de pertenencia. ¿Cómo se combinan las dos cosas? No, la persona necesita ya como necesidad psíquica sentirse aceptado por un grupo de personas, necesita sentirse apreciado, necesita unas zonas de estabilidad en su vida y por tanto, incluso ahora en los tiempos más subjetivistas, es cuando la persona más necesita de unas relaciones estables con alguien. Entonces, utilizando su intelecto, se encuentran muchos jóvenes que dicen, yo no quiero comprometerme, entonces voy a vivir con esta persona pero sin casarme con ella. Y lo que no se dan cuenta es que como son personas, necesitan aprecio, necesitan zonas de estabilidad y crean dentro de esta relación una relación de dependencia como si fuera un mismo matrimonio, de tal manera que cuando quieren dejarlo, produce en ellos toda una serie de problemas de tipo psicológico por la rotura de una relación que ya han creado por la misma necesidad humana, ¿eh? Entonces estamos hablando de unas necesidades de pertenecer, unas necesidades de ser apreciado, que son básicos en la persona, y estos siempre van a existir. Otra cosa es que en su cabeza les va diciendo de una cosa a otra cosa por todas partes, ¿no? Una manera simple pero también útil para comprender los problemas de las personas es de pensar en su inteligencia y en su voluntad. Hay algunas personas que tienen problemas en la inteligencia, que no ven las cosas claras, pero tienen mucha voluntad. Entonces, estos son los más peligrosos porque tienen mucha voluntad para hacer cosas malas, ¿no? Pero luego hay otras personas que tienen ideas muy claras pero no tienen voluntad. Hay muchos jóvenes así que saben lo que deben hacer pero la voluntad no lo sigue. Y luego hay personas también que no tienen ni inteligencia ni tienen voluntad. Uno dice, este es lo peor. Pues no es tan mal como tener ideas confusas y tener mucha voluntad. Pero ahí planteándolo así, pues uno puede ver en los jóvenes entonces respecto a este tema que el relativismo es realmente un problema de la cabeza, que no tiene que ver tanto con la voluntad. Es un problema de la cabeza, que no se ve claro, es lo que se quiere en cada momento, o no quieren comprometerse pensando en que este puede producir en ellos normalmente algún tipo de sufrimiento. Y seguramente esto es uno de los factores muy típicos de nuestros tiempos, y esto es la falta de comprensión del sufrimiento. Yo no sé si estará usted de acuerdo, pero yo creo que hay bastantes padres que tienen miedo a los hijos, en el sentido de que cuando los hijos dicen eso ya no se hace ahora así, pues se quedan un poco como desarmados ante el argumento y les dejan hacer lo que quieran. ¿Usted cree que es necesaria una educación de los padres hoy en día para que sepan afrontar estas situaciones? Yo creo que todos necesitamos apoyo, pero en todos momentos, ¿no? En todo lo que estamos haciendo, en el trabajo profesional y en cualquier tipo de actividad, siempre necesitamos de los demás. Ahora, desde luego, creo que los padres necesitamos apoyo y ayuda para varias cosas. Uno es de tener ideas más claras respecto a lo que queremos dentro de nuestras propias familias. Luego, en segundo lugar, para luego ver cómo aprovechar los medios precisamente para luego ir tirando hacia esos fines que hemos planteado. Y luego también para conocer los tipos de influencias antieducativas que puede haber en el ambiente y aprender a enfrentarse sensatamente con ellos. Entonces, ayuda sí que hace falta
Hace falta para este proceso de reflexión que es tan difícil con este activismo habitual que hay en los tiempos actuales, la actividad frenética e incesante que dificulta mucho el proceso de reflexión personal sobre los temas de la vida. Pero lo de la autoridad de los padres, lo de tener miedo, pues algunos pueden tener miedo. Igual que antes se decía, pues el gobernado tenía miedo al gobernante, ¿no? Y ahora se dice que es el gobernante que tiene miedo al gobernado, ¿no? Que antes los hijos tenían miedo a los padres, ahora son los padres que tienen miedo a los hijos, o que antes eran los alumnos que tenían miedo a los profesores. Hay una cierta inversión en ese sentido, ¿no?